Señor presidente, muchas gracias. Antes que nada quería agradecerle la gestión que hizo su gobierno junto con el gobierno de los Estados Unidos para liberarnos después de que el dictador Nicolás Maduro nos detuviera en Venezuela. Todavía no nos regresan nuestros equipos ni la entrevista. Yo sé que usted no le quiere llamar dictadura a Venezuela, pero nosotros lo vivimos en carne propia. Pero estoy aquí no para hablar de Venezuela, sino para hablar de México, y le tengo dos preguntas. La primera es que a nivel de criminalidad las cosas no han cambiado en México, señor presidente. Durante sus primeros 3 meses asesinaron a 8,524 mexicanos. Si continúan las cifras igual, el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México. Así que la pregunta es, ¿qué va a hacer a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo? Estamos trabajando todos los días, Jorge, como nunca. Hemos controlado la situación según nuestros datos. Los datos que yo tengo dicen otra cosa, no están controlando, al contrario, siguen muriendo muchos mexicanos. Sí, nos dejaron un país con mucha violencia porque había impunidad y mucha corrupción que ya no hay. Aparte de atender el asunto, impunidad sigue habiendo, los feminicidios, los asesinatos a 6 periodistas durante su gobierno. Estamos nosotros atendiendo este tema, Jorge. No había ni siquiera elementos para garantizar la seguridad pública, porque no podía el Ejército ni la Marina atender por ley, no estaban facultados para actuar en materia de seguridad pública. Vamos nosotros a resolver el problema. Ya no se está siguiendo la misma estrategia, una estrategia equivocada. Desde hace más de 10 años, 2 sexenios, se pensaba enfrentar la violencia con la violencia. Los gobiernos estaban dedicados a saquear, a robar, y no representaban al pueblo. Se abandonó el campo, no se crearon empleos, se alentó la migración, se abandonó a los jóvenes, imperó la corrupción. Ahora se aprobó una reforma constitucional. Pero no resultados, señor presidente. Claro que sí hay resultados. Las cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos, 8,524 en los 3 meses no primeros. Han aumentado. No, claro que han aumentado, por No, supuesto que sí. Yo tengo otra información. ¿Son cifras de su propia Secretaría de Seguridad? Sí, pero yo te invito para que las revisemos. ¿Esas no son ciertas? Las cifras de las su de Secretaría nosotros no son Seguridad. ciertas. No, le pregunto que si las cifras de su Secretaría de Seguridad no son ciertas. Dicen que murieron 8,524 mexicanos en los primeros 3 meses. Vamos viéndolas, a ver si coincide con tus datos. No sé cuántos, no alcanzo a leer desde aquí. A ver, yo te digo. Vamos a acercarnos a ver. Promedio diario. 79. Diciembre. Enero, 75. Febrero, 83. Marzo, 77. Pero las cifras totales son... No. Las cifras totales, o sea, no las tengo, pero te las voy a dar. Gracias. ¿Saltamos a la otra pregunta o no? Sí, pero no termino todavía. No estoy diciendo, que quede claro, que está resuelto el problema. Lo que estoy diciendo es que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente, o se revirtió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios.
Es ahí donde no coincidimos. Yo no veo ninguna que se ha revertido absolutamente nada. Sí, pero vamos poco a poco y mi compromiso es que van a bajar los homicidios. Déjame pasar la segunda pregunta. En el 2017 en una entrevista usted me dijo que Donald Trump sí era un racista. Incluso después usted escribió un libro llamado Oye Trump, que fue muy crítico con el presidente Donald Trump. Pero desde que llegó usted a la presidencia, aparentemente las cosas han cambiado un poco. Muchos acusan a su gobierno de ser la policía migratoria de Donald Trump. La pregunta es si usted cree que el silencio es la mejor estrategia para lidiar con un bully como Donald Trump. Yo lo que considero que no debemos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos como política y que ha habido una relación de respeto mutuo que yo estimo mucho. Yo represento a todos los mexicanos y me importa tener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Es una vecindad necesaria, una muy buena vecindad que debemos de procurar, fincada en la cooperación para el desarrollo. Y no voy a caer en ninguna provocación, no me voy a enganchar en un debate con el presidente de Estados Unidos cuando tenemos en Estados Unidos 24 millones de mexicanos, 12 millones que nacieron en México y 12 millones de padres mexicanos. Entonces, voy a actuar de manera responsable. Tengo que reconocer que han sido respetuosos con nuestra soberanía. Cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio y el gobierno anterior y el gobierno de Estados Unidos, el gobierno actual, querían establecer un capítulo de energía que comprometían nuestra soberanía en el manejo del petróleo, dijimos no. Y se rompieron las pláticas y después de un tiempo se restablecieron las pláticas y se aceptó nuestra propuesta para que México siga siendo un país libre, soberano en esta materia y en todo. Pero esto implica también una actitud de parte nuestra responsable y el que no nos peleemos sin ton ni son con el gobierno de Estados Unidos lo aprueba la mayoría de los mexicanos. Quienes quisieran que nos peleáramos son nuestros adversarios.